tenemos una función f de xy, que es una densidad bivariada. Ya vimos anteriormente que a partir de esta yo puedo calcular la marginal, por ejemplo, de y. La marginal de y sería el integral de menos infinito a infinito de f de xy de x. Vamos a definir hoy día lo que se llama la densidad condicional de x dado y. La densidad condicional de x dado y es la conjunta dividida por la marginal de y. A ver, son minúsculas todas aquí, ¿eh? Menos esa. Y, xy, x, y. La densidad condicional de x dado y es f de xy, la conjunta, dividida por la marginal, f sub y de y. Si x y y son independientes, entonces la conjunta es el producto de las marginales, ¿verdad? Y en ese caso, cuando x y y son independientes, f de x dado y va a ser igual a f de x por f de y sobre f de y, se simplifica y queda fx de x. En el caso de las aleatorias independientes, la condicional es simplemente la marginal de x, en el caso de variables aleatorias independientes. Pero si no son independientes, la condicional no es necesariamente la marginal de x, sino que es una densidad. Esta densidad, f de xy, tiene propiedades de densidad. Si usted integra de menos infinito a infinito f de x dado y con respecto a x, como es una densidad, le va a dar 1. Es una densidad en x. Y si usted, por ejemplo, si usted hace que es allá el valor esperado de x dado y, valor esperado de x dado y igual y, ese valor esperado sería el integral de menos infinito a infinito de x por f de x dado y de x. Es decir, esto que está aquí se la puede tratar como una densidad de x. F de x dado y es una densidad en función de x. Y se fija. Acuérdense, dado y quiere decir que y es conocido, y no es fijada. No es lo mismo la distribución de densidad del peso cuando conozco que la estatura es 1,60. Y si la estatura fuera 1,80, me da una distribución de densidad diferente para x. Esta es la densidad condicional. Voy a hacer un pequeño ejemplo de densidad condicional para ver cómo se hace. Supongamos que f de xy es k por x más y. X entre 0 y 1, y entre 0 y 2. ¿Ya? Un ejemplo bien sencillito. ¿Cuánto debe ser k primero? Bueno, podemos calcular k al final, porque aquí van a dar algo interesante, ¿no? Para la densidad condicional no necesito k. Pueden calcular k, haciendo el integral de x con respecto a y, igualando a 1 y sacan k, ¿verdad? O me puedo, en este caso les pido la densidad de y dado x. Densidad de y dado x. Por definición, esta sería k por x, sería f de xy sobre la marginal de quién? De x, ¿verdad? F de xy sobre la marginal
de x. Muy bien. La marginal de x, ¿a qué sería igual? Integral de 0 a 2 k por x más y de y. ¿Verdad que sí? Entonces este queda k, como estoy integrando con respecto a y, no se olvide de eso, quedaría xy más y cuadrado sobre 2, evaluado en y igual 2 y en y igual 0. Estoy especificando aquí la variable para que, cuidado, vayan a hablar en x. Estamos integrando con respecto a y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Evaluado en 0 se hace 0, ¿no? Evaluado en 2, quedaría 2x, 2 al cuadrado sobre 2, 2. Entonces, la marginal de x es k por 2x más 2. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces cómo sería f de y dado x? F de y dado x sería igual a la conjunta que es k por x más y dividido para la marginal, que es k por 2x más 2. Las k se simplifican. Se dan cuenta que no necesito, para hallar la condicional, generalmente no necesito la constante. Porque esa constante se suele simplificar. Entonces queda simplemente x más y sobre 2x más 2. Esa queda la densidad de y dado x. Densidad de y dado x. ¿Qué hice mal? No está bien, ¿no? Para y entre 0 y 2. Para y entre 0 y 2. Así es como queda nuestra densidad. Para y entre 0 y 2. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿cuál es la probabilidad que y sea mayor que 1.5 dado que x es igual a 0.7? Por poner algo. Probabilidad de que y sea mayor que 1.5 dado que x es igual a 0.7. Para hacer esa probabilidad tendría que ser integral desde 1.5 hasta 2 ¿de quién? F de y dado x igual 0.7 de y. Entonces, esto quedaría x más y sobre 2x más 2, perdón, x y 0.7, ¿no? 0.7 más y sobre 2 por 0.7 más 2 de y. Lo de abajo se hace 1.4 más 2, 3.4, ¿no? Entonces queda 1 sobre 3.4, integral de 1.5 hasta 2, de 0.7 más y, de y. Al integrar, queda 0.7y más y cuadrado sobre 2, evaluado en 2 y en 1.5. Y habría que resolver ese valor, ¿no? Esto quedaría 1 sobre 3.4, evaluado en 2, quedaría 1.4 más 2, menos, evaluado en 1.5, queda 1.05 menos 2.25 sobre 2, 1.125. Creo que
Queda algo así. Pueden ustedes verificar con calculadora, ¿no? ¿Y cuánto queda esta probabilidad? 3.4 menos 2.175. Habría que hacerla, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? $3.4 menos 2.175. 10 de 5, 5, este es 8, 2, 2, 1.225 dividido para 3.4. $0.36. Gracias. Y solo para ver si da lo mismo o da distinto, para ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que y sea mayor que 1.5 dado x igual a 0.3? Probabilidad de y mayor que 1.5 dado x igual 0.3. ¿Alguien se le algo diferente a eso? También se ve 0.39 aquí. Entonces mire que la probabilidad cambia. De alguna manera al conocer x, la probabilidad de y puede cambiar. Y más aún se acuerdan de los problemas que pusimos hace unas semanas, donde la densidad era x menor que y. Ahí es todavía peor la cosa, ahí puede cambiar aún más las probabilidades. ¿Sí? La probabilidad de alguna manera cambia. También cambia los valores esperados. Yo puedo hablar del valor esperado de y dado x igual 0.7 y el valor esperado de y dado x igual 0.3. ¿Sí? Si yo hablo del valor esperado de x dado y igual 0.3, o perdón, de y dado x igual 0.3, este valor esperado sería el integral de 0 a 2 de y por f de y dado x, por f de y dado x igual 0.3 de y, que en este caso sería el integral de 0 a 2 de y por, ¿cómo era la esa? X más y, 0.3 más y sobre 2 por 0.3 más 2 de y. Es decir, el integral 2 por 0.3 es 0.6 más 2, 1 sobre 2.6, integral de 0 a 2 de 0.3y más y cuadrado, todo esto de y. Y al hacer el integral quedaría 0.3 y al cuadrado sobre 2 más y cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2, y quedaría en 0 se hace 0, en 2 al cuadrado sobre 2 por 3.6 más 2 al cubo 8 sobre 3, 8 tercios. Y eso queda un valor, ¿no? La cosa es que la media de y también puede cambiar para diferentes valores de x. La media condicional. Ojo, y tiene su propia media sin conocer x. Pero aquí estamos hablando de la media condicional de y dado x igual a un valor. Es como decir, el peso promedio de todos los estudiantes de la SPOL puede ser 140 libras. Pero dado que el estudiante mide 1,80, ya el peso promedio no es 140, sino que es otro valor. ¿Sí? Entonces, en gasto de publicidad versus ventas, las ventas tienen un promedio mensual, pero si yo ahora le digo, dado que gasté tanto en publicidad de televisión, no esperaría que las ventas suban, ¿no? Si yo gasto más en publicidad. Entonces va a haber una distribución condicional de las ventas dado el gasto de publicidad. En ciertos productos se vende más cuando se hace más publicidad. ¿Sí?
Entonces, uno puede tratar de modelar una variable en términos de otra, utilizando valores esperados condicionales. ¿Alguna pregunta sobre eso? También les puedo preguntar cosas como la varianza condicional. Varianza condicional. ¿Cómo se ve una varianza condicional? Mire, la varianza condicional de Y dado X ¿cuánto da aquí, por cierto? 1.26. Ya. Si yo quiero la varianza condicional de Y dado X igual a 0.3, por definición eso es el valor esperado de Y menos mu al cuadrado dado X igual a 0.3. La pregunta es, ¿qué mu utilizo aquí? ¿Utilizo el valor esperado de Y? ¿O el valor esperado de Y dado X igual a 0.3? Ahí voy a utilizar el valor esperado de Y dado X igual a 0.3. Es decir, cuando calculo la varianza condicional, varianza de Y dado X igual a 0.3, la varianza condicional, esa varianza condicional se calcula utilizando la media condicional. Es decir, aquí tendría que yo sacar el integral de 0 a 2 de Y menos 1.26 al cuadrado por f de Y dado X igual a 0.3 de Y. Porque ese 1.26 es la media de Y cuando X igual a 1.26. No puedo utilizar la media de Y punto. Tengo que utilizar la media condicional de Y. ¿Sí? Si todas las características de esta densidad condicional, tengo que hacerlas con respecto a la densidad condicional. Porque hablamos de la media condicional, la varianza condicional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre distribuciones condicionales, medias condicionales, varianzas condicionales, probabilidades condicionales. Con discretas es más fácil, porque discretas es como lo habíamos definido antes, con eventos. Pero con continuas hay que hacer este asunto de las densidades condicionales. Miren, si X es geométrica, P, la generadora de momentos, 1 menos P e a la T. Esta es la generadora de momentos de la geométrica. Creo que sí se las había dado, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo X1, X2, XR, que son independientes e idénticamente distribuidas? Geométricas con parámetro P. Independientes e idénticamente distribuidas. Geométricas con parámetro P. Y defino Y como la suma de los X. ¿Qué distribución tiene Y? ¿Qué distribución tiene Y? Una de las cosas ahí es que la generadora de momentos de Y, ¿cómo se relaciona con la generadora de momentos de X, de los X? ¿Qué hemos visto el otro día? Si yo sumo variables aleatorias independientes, aquí es igual a la generadora de momentos de la suma.
el producto de los momentos individuales. Entonces, la generadora de momentos de Y, pero eso solo es cierto si las que estoy sumando son independientes. Si no son independientes, no es cierto. Entonces, la generadora de momentos de Y es la generadora de momentos de X1 por la generadora de momentos de X2 por la generadora de momentos de XN. ¿Sí? Así es como queda la generadora de momentos de Y. Pero estas son todas idénticamente distribuidas, quiere decir que tienen la misma distribución. Las generadoras de momentos son todas iguales. ¿Qué queda? P e a la T sobre 1 menos P e a la T elevado a la R. Mi pregunta es, ¿qué generadora de momento es esa? Binomial negativa. Esa es la binomial negativa. Entonces, con eso probamos que la binomial negativa se puede expresar como la suma de R geométricas. La binomial negativa se puede expresar como la suma de R geométricas. La geométrica, yo sé que no es geométrica, la media es 1 sobre P y la varianza es, ¿cuánto es la varianza? 1 menos P sobre P cuadrado. Perdón, casi me sale esto. Ya. Entonces, la idea en el problema 40 es hallar la media y la varianza de Y. Porque nunca probamos, dijimos lo que era la media y la varianza de la binomial negativa, pero nunca la demostramos. Con esto que hemos aprendido ahora, que ya sabemos la distribución de la suma de independientes, ¿se acuerdan que el otro día habíamos visto que era igual la media de la suma? Y hasta cierto punto, con lo que vimos hoy día de la matriz de varianzas y covarianzas, podemos saber también la varianza de Y. ¿Sí? ¿Cuánto sería la covarianza entre estos X, por cierto? ¿Cuánto sería la covarianza entre esos X? 0. ¿Por qué? Pues son independientes. Entonces la matriz esa que es una matriz diagonal, con varianzas igualitas todas. Entonces, eso lo hace más fácil. Perdón. ¿Sí? Eso solamente es una pista de cómo hacer el 540. Porque me imaginé que a lo mejor no se lo iban a imaginar. Por si acaso. Los otros creo que sí lo pueden hacer. Espero que no tengan problemas. Hay uno bonito de la Poisson. La Poisson, ¿cuál es la probabilidad de la distribución de probabilidad de Poisson dado que... Sí, ¿cuál es la... Sí, una probabilidad de la Poisson dado que sale par. Todo eso me trae, ¿no? Nada más. Eso es lo que he preparado para hoy.